Bueno, entonces, darle la bienvenida a este curso de filosofía, esta asignatura. Mi nombre es Jesús David Vergara, soy filósofo de la Universidad de Cartagena. Tengo una maestría en psicopedagogía y pues los estaré acompañando precisamente en este acontecer de la clase de filosofía. Esta clase va a ser una clase de manera asincrónica. Creo que en bueno, si no han tenido otra clase asincrónica, les voy a explicar cómo va a ser nuestra metodología. Nosotros por corte vamos a tener 2 encuentros sincrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Esos 2 encuentros van a ser tutorías. El día de hoy es una tutoría para explicarles cómo se va a manejar la asignatura y la próxima tutoría la tendremos en la semana 4, si no estoy mal. Entonces, vamos en esta asignatura vamos a estar realizando unas actividades que son de carácter autónomo y en esto voy a ser muy enfático. Realmente necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes en esta asignatura porque prácticamente la van a ir desarrollando ustedes con mi tutoría, pero no nos vamos a ver todas las semanas, sino que, como les decía, he diseñado, voy a permitir compartir la pantalla, he diseñado el programa de filosofía para que todos puedan seguirlo. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, se dan cuenta que está pues la clase de filosofía y está montada y visible en este momento la unidad número 1. Ustedes pueden ver la unidad número 1. La unidad número 1 está dividida en 5 semanas que corresponden al corte. En la semana 1, el tema que se va a trabajar es ¿qué podemos entender por filosofía? En el tema, y así van a estar estructuradas todas las semanas, donde dice contenidos, en la etiqueta de contenidos van a estar montados lecturas, videos, infografías, mapas conceptuales, lo que nosotros vamos a requerir como documento base o como texto base o como video base para entender el tema. En esta ocasión, que es la semana 1, aquí donde dice por qué estudiamos filosofía, usted le da clic e inmediatamente sale en una ventana emergente el texto que es un artículo de El Heraldo. A propósito de el 2002, ya hace bastante, pero que nos sirve para entender la pregunta por qué nosotros estudiamos esto de filosofía. Después que usted lea el artículo, entonces se devuelve a la plataforma y en la plataforma hay una actividad, el foro de discusión de la unidad 1. ¿Qué les dice el foro? Van a responder a la pregunta ¿por qué estudiamos filosofía? En la que todos ustedes deben participar con un aporte y además de eso deberán comentar por lo menos al aporte que hizo un compañero, ¿ok? En la semana 2, el tema es historia de la filosofía o aprender a filosofar. En esta semana de contenidos ustedes van a tener un video que es una entrevista que es un poco extensa, dura alrededor de dura más, dura alrededor de 47 minutos, 48 minutos,
pero que ustedes ahí van a poder entender la postura del por qué es necesario esto de la filosofía, del aprendizaje de la filosofía, pero un aprendizaje integrador. Después que hagan vean esta entrevista, irán hacia la actividad, que es una pregunta reflexiva. ¿Qué dice? A partir del video responde qué ventajas podría tener enseñar filosofía y qué ventajas enseñar a filosofar. Esa es la pregunta reflexiva que van a responder a partir del video. En la semana 3 vamos a empezar un recorrido por la historia de la filosofía, pero a partir de cuáles fueron esos elementos que permitieron que se desarrollara un pensamiento crítico más al logos que al mitos. Y para ello tienen aquí un video. Este video es corto, es un video de alrededor de 5 minutos que les van a mostrar el origen de la filosofía. Posterior al video van a hacer una actividad y está dividida en dos. El primer punto, hay una pregunta que se hace dentro del video que la deben responder. Y la segunda, van a elaborar ustedes a partir de lo que han visto en el video 5 preguntas que pudieron hacerse los primeros filósofos. 5 preguntas que pudieron hacerse los primeros filósofos. Para las actividades que las pueden hacer ahí mismo, no es necesario que monten un Word para eso, lo pueden responder ahí. Les agradezco que sean concretos. Muchas personas tienen la falsa idea que si escriben más, entonces es porque está bueno. Usted perfectamente en 5 o 6 líneas puede responder apropiadamente, concretamente, esto. Sí, estas actividades son individuales. En las actividades que sean grupales, en la misma actividad le dice en grupos de. Ahorita vamos a ver una actividad que va a ser grupal. Entonces, la actividad de la semana 1, que es el foro, es individual. La actividad de la semana 2, que es la reflexión, también va a ser individual. La semana 3 también tiene su actividad individual. La semana 4, ya esta vamos a empezar el ABP, pero el ABP no en el sentido, no quiero que vean el ABP como algo más, sino como algo que nos va a permitir a nosotros verdaderamente, a partir de estas metodologías, aprender algunas otras cosas. Por eso tienen en contenidos un video explicando qué es el ABP y cómo profesores explican cuáles han sido los beneficios de utilizar el ABP. Y vamos a empezar a realizar el ABP. En esta sesión vamos a tener una sesión presencial. La semana 4 vamos a tener sesión presencial. En la semana 4 nos vamos a ver así como nos estamos viendo hoy para yo cuadrar con cada grupo que me presente qué preguntas van a realizar para el ABP. Dicen, en grupos de mínimo 5 y hasta 10 estudiantes, redacta 3 posibles enfoques para trabajar el ABP. La temática en esta asignatura gira en torno a la filosofía y las problemáticas sociales. Recuerda, después de enunciar el título, debes construir la pregunta. En este caso, serán 3. Van a tomar, por ejemplo, pueden tomar algo dentro de las temáticas del derecho. Entonces, voy a decir cualquier cosa. El problema de la justicia en Colombia. Listo, ese es el tema. Eso es una problemática social, ¿no? Pues, de ahí, de ese tema macro, el problema de la justicia en Colombia, yo puedo preguntarme, ¿están siendo las víctimas del conflicto armado colombiano debidamente representadas en la JEP?
¿Ok? Entonces, ya yo con esa pregunta puedo empezar a leer para armar mi ABP. Otra pregunta con respecto a eso puede ser, ¿los problemas judiciales en Colombia son verdaderamente judiciales eh, o son elementos o peleas en los medios de comunicación? Por decirlo, por decir cualquier cosa. Entonces ya yo ahí estoy diciendo, bueno, que las problemáticas jurídicas en Colombia se debaten en lo jurídico o se debaten en las entrevistas y en los programas de opinión. Entonces yo puedo formular esas dos preguntas y cuando vengamos acá, yo me voy a reunir con cada grupo y cada grupo me va a decir, mire profesor, estas son nuestras tres preguntas. ¿Qué preguntas utilizamos para el ABP? ¿Ok? Y finalmente, en la semana 5 vamos a tener el parcial. Pero el parcial no va a ser un parcial escrito, sino que este parcial va a ser una construcción de ustedes utilizando herramientas multimediales. Dice, a partir de lo visto en esta unidad, en grupos de mínimo 2 personas y máximo 5, realiza un guión en el que le expliques a un niño de 6 años qué es la filosofía, por qué es importante estudiarla y cómo se demuestra la filosofía en el diario vivir. Pueden ustedes tomar cualquier tipo de recurso. Ustedes pueden hacer una canción, pueden hacer un cuento, pueden hacer unas marionetas, pueden hacer un video, pueden hacer un podcast, lo que ustedes quieran. ¿Qué sí deben tener en cuenta? Hombre, que no exceda los 3 minutos. Segundo, cualquiera que sea la elección de ustedes, si es una canción, igual la canción la deben escribir, pero la deben cantar. Pueden hacer, no tienen que salir ustedes, pueden poner imágenes alusivas a la canción, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero no debe superar los 3 minutos. Deben responder de manera clara a las preguntas que se les están solicitando. ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué es importante estudiar filosofía? ¿Y cómo se demuestra en el diario vivir? Y recuerden que el referente es esas tres preguntas, explicárselas a un niño de 6 años. De 6 años. Debe ser una obra inédita. Ustedes no me pueden presentar algo que ya esté hecho. Y finalmente, si no pueden cargarla, van a montarlo ustedes en un canal de YouTube y me mandan el link para yo poder divisarla. En contenidos tienen un ejemplo de producto. Tienen un ejemplo de algo que se puede hacer. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Le habla Rodrigo Fonseca. Saludos a usted y a mis compañeros. Gracias. Profesor, bueno, el tema de las tutorías que usted dice que nos va a dar, bueno, como usted sabe, bueno, de pronto en este momento creo que hay 52 personas, pero nuestro grupo está conformado creo que por 85 estudiantes. Son Hasta el 89. momento. 89, bueno, es en esa, cuando estemos revisando el tema de las preguntas que usted dice, realmente sí nos va a alcanzar el tiempo para revisar, donde de pronto no vamos a tener una clase todas las semanas, sino como usted dice, por tutorías. Entonces, no sé si en una hora podíamos revisar, no sé cuántos grupos se van a hacer, o si la BP va a ser de manera individual, o se van a hacer grupos. No, el ABP, si estuvimos atentos en el ABP dice, el ABP acuérdense que es hasta
12 estudiantes, ¿verdad? Yo no voy a aceptar 12, sino hasta 10. Entonces, en grupos de 5 hasta 10 estudiantes. Si ustedes son 89, quiere decir que saldrían 9 grupos de 10. Y en una hora yo podría atender a 10 grupos. No tendría inconveniente para atender 10 grupos. Si salen más porque van a ser grupos de 5, de 6, de 7, entonces ya cuadraríamos cómo haríamos si no me alcanza la hora. Pero en principio, si son 9 grupos en una hora sí los puedo atender. Buenas noches, profesor. Le habla Dency Gregorio Pérez. Acabo de entrar a la clase. Hola, ¿cómo estás, compañero? Gracias. Coméntame. No, para comunicar que acabo de entrar, todavía no había podido entrar. Ah, ok, perfecto. Esta sesión está siendo grabada y apenas finalice, pues yo la voy a montar para que todos los que de pronto no hayan podido entrar desde el principio puedan reproducirla y ver qué se ha dicho hasta ahora. Profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Profe, yo quería pues rectificar, pues a ver si había entendido bien la parte de que los encuentros por acá por jueves no van a ser toda la semana. No. O sea, hasta donde De alcancé a esta entender solamente esta asignatura semana, no. la semana 4. O sea, Exactamente. esta semana y la semana 4 son los días en los que nos vamos a ver por este medio. Exacto. Ah, ok. Gracias. De todas maneras, en mi horario, por decirlo así, de atención, yo voy a estar pendiente de estar revisando sus trabajos, de estar respondiendo cualquier inquietud que tenga, especialmente en esta franja horaria. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, usted en esta hora, la próxima semana, si tiene alguna pregunta o en el transcurrir de la semana también, yo no les voy a decir que si no me escriben es de 6 a 7, yo no les voy a contestar, no. Sí. En la medida que yo pueda, les contesto con muchísimo gusto. Y sí me voy a dedicar a calificar y a revisarle la plataforma y las actividades los martes de 6 a 7. Vamos a ver si alguien más ha puesto alguna pregunta. Bueno, Luisa Fernanda preguntó lo de los encuentros por Webex. Efectivamente, no van a ser toda la semana. Ok, María Carolina me pregunta cómo es la revisión de notas de las actividades. Todas las actividades ustedes me las van a mandar por aquí, por plataforma. Como les decía, yo voy a estar todos los martes de 6 a 7 revisando las actividades. Las de la semana 1 pues tienen toda la semana para enviarla. Los de la semana 2 tendrán la semana 2 para enviarla, la semana 3 y así sucesivamente. Alba Fuentes nos dice, se les recuerda a todos que para las asignaturas asincrónicas deben ingresar a la plataforma Moodle y dirigirse al aula virtual respectiva, que es lo que estamos haciendo aquí. Dentro de la tipología de las asignaturas disciplinares de la escuela se encuentran seminarios 1, 2 y 3, lógica y razonamiento. Los docentes a cargo realizarán las tutorías respectivas y se comunicarán con los grupos oportunamente. Ok. Entonces, pues sí, la metodología que vamos a estar trabajando es esa. Ya yo les monté toda la unidad 1 que corresponde a las 5 semanas, el primer corte. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, yo les voy a dejar por aquí mi número de teléfono en el chat.
me pueden escribir, se identifican, profesor Jesús, mi nombre es tal, soy de tal grupo y tengo esta duda. Yo con gusto les voy a atender. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas. Mi nombre es Jeremy Martínez. Le quería preguntar, como está poniendo semana 1, semana 2, semana 3, o sea, que esta semana, en la semana 1 que puso la tarea, esta semana es el plazo definitivo para mandar la tarea hasta domingo, ¿no? O hasta la próxima clase. No, hasta la próxima clase. Tienen hasta la próxima clase menos un minuto. Es decir, tendrán hasta la próxima clase a las 6:59. 5 y 5:59. 59, perdón. Ah, 5:59. listo, profesor. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Jesús Vergara, muy buenas noches. César Tous, al igual que a todos mis compañeros. Hola, César. Profe, disculpe el horario suyo, porque ya yo copié su número telefónico en el momento que nos envió al correo, como Ajá. para no molestarlo. El horario suyo de atención normalmente es el horario normalmente laboral, de 8 a 12 y de 2 a 5, 4. No, yo lo único que les pido es, eso sí, el sábado hasta mediodía, domingo es mío. Sí, señor. Muchísimas gracias, profe. De resto me pueden escribir mañana, tarde o noche. Mañana a partir de las 8, eso sí. Y la noche hasta las 10, 10:30. Creo que a las 10:15 tienen ustedes la última clase. Hasta las 10:30 podría ser si es algo demasiado urgente. No tengo inconveniente con eso. Me habían dicho que una de las representantes es la señorita Alba Fuentes. Alba, ¿estás por aquí? Parece que Alba no está por aquí. Sí está. Alba, te voy a pedir el gran favor que me escribas a mi WhatsApp para mantenernos en contacto por si algún corre que te alcanzo. Sí, porque estamos a expensas de Electricaribe, de Movistar, de Tigo, de Claro. Entonces, si llega a pasar algo extraordinario en algún momento que tengamos planificado algo, entonces yo les estaré comunicando si no es con antelación, pues en el mismo momento de algún inconveniente, pero esperemos que no suceda. Profe, la pregunta la estará usted montando en la plataforma también o... Ya todo eso está montado Ok, muchas gracias. en actividades. Recuerden, lo que tienen que hacer es llegar a la plataforma. Unidad 1 está en las semanas, está dividido en contenidos, que es lo que debemos leer o ver, y posterior a la lectura, entonces las actividades. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces iniciemos con una pequeñísima introducción acerca de la filosofía. Jóvenes, ¿qué es la filosofía? No todos a la vez. Bueno, como estamos participativos, de Tim, Marín, de Do, Pingüe, Cúcara, Mácara, Kíquere fue. Hola Douglas, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Douglas, ¿qué es la filosofía, Douglas?
Profe, para mí la filosofía son preguntas que nos hacemos de nuestro alrededor y reflexionamos sobre esas. Ok, gracias Douglas. Vamos a empezar a hacer cierto tipo de actividades que nos vayan aclarando por lo menos el lenguaje en cuanto a la universidad. A nosotros nos hicieron creer por mucho tiempo que la filosofía se trataba de dar opiniones, ¿verdad? Y una de las cosas que yo motivo a mis estudiantes, a mis compañeros, es que no empecemos cuando respondamos es que yo creo que, yo pienso que o yo opino que. ¿Por qué? En la academia, no venimos por opiniones. Me voy a explicar de mejor manera. Vamos a utilizar una pregunta. ¿Ustedes están en esta clase para que yo les enseñe qué es la filosofía o para que yo les enseñe lo que yo creo de la filosofía? Para que nos enseñe de manera correcta, directa, lo que significa a nivel universal lo que es la filosofía, profesor. Lo que es la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no es así, vamos a llegar al punto que muchas veces nosotros llegamos. Porque también hay docentes que aunque están en el ámbito de universitario, le hacemos la siguiente pregunta. Profesor, ¿y usted qué quiere que yo les responda? Y cuando un estudiante tiene la percepción de decirle al profesor, profesor, ¿qué quiere que yo le responda? Entonces estaríamos diciendo que yo no estoy aprendiendo lo que es la cosa en sí misma, sino que estoy aprendiendo a responderle lo que quiere el profesor. Por eso, dentro de la asignatura, siéntanse en total y plena libertad de rebatirme, de decirme, profesor, no es que yo crea que eso no es así, no. Cuando uno va a rebatir, uno dice, profesor, eso no es así por esto, esto y esto. No es porque yo creo, porque yo pienso, porque yo opino. Porque de la opinión nosotros no vamos a sacar un conocimiento epistémico. Es más o menos como que usted diga, vaya a la corte y en la corte le diga al juez, señor juez, es que yo creo, el juez le va a decir, un momentico, aquí nosotros no estamos para creencias. Usted cree en su casa, en la iglesia, en el parque, pero aquí el argumento es jurídico, ¿verdad? Y eso ustedes también lo van a ver en lógica, en lógica. Cuando empiecen a ver los argumentos, empezarán a identificar que hay unos ciertos que parecen argumentos válidos, pero que no lo son, la falacia. Y entonces la filosofía no es extraña a eso. La filosofía no es extraña a eso. Por eso cada vez que, y esto es un ejercicio que lo vamos a ir haciendo, cada vez que entonces empecemos a definir, que empecemos a preguntarnos, esta asignatura no es diferente a las demás que tienen unos conceptos establecidos. Que los podemos criticar es otra cosa, sí, claro. Todos los conceptos son criticables. Aquí no hay verdades absolutas en la filosofía, o por lo menos no hay verdades rebatibles, no rebatibles, perdón. Entonces, todo lo que ustedes quieran poner en tela de juicio lo pueden poner en tela de juicio, pero no a partir de la opinión, sino como nos dice la compañera Luisa Fernanda, hay que argumentar y soportar las razones. Y tampoco es cierto que nosotros podemos exclusivamente soportar las razones a partir de la materialidad, porque nos hicieron también creer que el método científico de la contrastación, de la contrastabilidad, es decir, una teoría es cierta si los hechos corroboran lo que está en la teoría, pero resulta que la filosofía se sale de esos parámetros
Y podemos perfectamente hablar de temas como la justicia. Por ejemplo, sabemos nosotros que las leyes no necesariamente son justas, o todas las leyes son justas, o qué es lo que hace el congresista o el Congreso en pleno eh, para emitir una ley. ¿Cuál es el análisis que se realiza? Muchas veces nosotros creemos que todas las leyes son justas y resulta que no. Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando yo estaba en Bogotá hace 10 años, tenía yo 18 añitos, y estamos haciendo un trabajo en la cárcel del Buen Pastor y me encontré con la historia de una mujer que me conmovió. La historia es que esta mujer, una señora, podría ser mi abuela. eh, Cuando yo hablo con ella, me cuenta por qué ella está en la cárcel. Y resulta que el hijo, su hijo, ella no es una persona letrada, ella no estudió nada, pero su hijo le pidió que firmara unos papeles porque iba a hacer algo. Y resulta que terminaron cometiendo un delito y ella era la que aparecía firmando, ¿verdad? ¿Es justo que esa señora esté en la cárcel? Uno dice, aparentemente no es justo y podríamos dar un debate ético de por qué no es justo que esa señora que simplemente creyó en su hijo porque es su hijo y en la fe que tiene toda madre, firmó esos papeles. Pero la ley dice, usted es responsable de las cosas que hace. Usted firmó, usted es la que debe pagar por eso, ¿verdad? Curiosamente, al hijo no lo metieron preso, quien cae presa es la señora, y nosotros entonces decimos, ¿la ley necesariamente es justa? Entonces la respuesta va a ser que no. Y esa es una pregunta filosófica. Por eso cuando hablamos nosotros de la filosofía, ¿qué es la filosofía? La filosofía es la posibilidad de yo conocer el mundo desde diferentes ópticas, de yo entender las relaciones sociales, mi relación conmigo mismo, mi relación con el otro, mi relación con lo otro, mi relación con el eternamente otro, Dios, la fuerza, lo que usted quiera, y poder dar sentido, dar razón a la existencia. Eso es la filosofía. Claro, etimológicamente es el amor a la sabiduría, ¿no? Filos de filía, de amor, y sofos, de Sofía, de sofos, sabiduría, ¿no? El sabio, el que ama la sabiduría. Entonces, pero es que la sabiduría no es inteligencia. No puede entenderse la filosofía como un mero constructo de conocimiento, no. O un almacén de conocimientos. No, de eso no se trata la filosofía. La filosofía no solamente es conocer, sino comportarse conforme tú conoces y comportarse de una manera buena. Entonces hay un elemento ético, pero también hay un elemento estético, un elemento ontológico, un elemento metafísico, antropológico, y por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, política, economía, las ciencias sociales en general, todos vienen a beber de la filosofía. Por eso les digo, no vamos a caer en las opiniones. Porque las opiniones, yo puedo opinar algo, yo puedo opinar que los unicornios existen, pero eso no puede ser el fermento o el fundamento de la discusión. Yo no puedo ir por el mundo diciendo simplemente el yo opino. El yo opino sirve, claro que sirve. Yo creo, como dice el credo, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Claro, esa creencia, y esa creencia es inclusive importante en la medida que
se fundamenta en unos principios ontológicos y metafísicos, que es el ser, que es este supremo ser. Aristóteles le decía el primer motor inmóvil que mueve sin ser movido. Nosotros hoy en día podemos llamarle Krishna, Vishnu, Alá, Jehová, Yahvé, Dios, la fuerza, X. Pero quizás es más importante cuando analizamos la relación de eso que nosotros denominamos de cualquier manera con la humanidad, con la cultura, con la sociedad, el fenómeno religioso, ¿no? Entonces, creo que es importante que entendamos que la filosofía la estudiamos a partir de unos hechos que circundan al hombre. Por eso vamos a tratar de evitar decir yo pienso, yo creo, yo opino, sino a partir de lo que yo he estudiado, de lo que yo he leído, de lo que yo he vivido, puedo afirmar que. Listo. Y le quitamos el dejo de la opinión, ¿ok? Preguntas, dudas, chismes, refutaciones. Lo que yo diga aquí no es palabra de Dios. Lo que diga aquí, usted me puede decir, profesor, yo no estoy de acuerdo con usted. Perfecto. Yo a usted en ningún momento le voy a decir es que eso tiene que ser lo que yo diga. No. Y si usted me argumenta, yo le acepto la argumentación. Preguntas, Profe, aportes. Adelante, compañero. no, estuvo muy bien. Lo que acabo de decir me encantó, donde dice que todos van a la filosofía a alimentarse, a beber de ella. La verdad es que es cierto, la verdad es que es la madre, como usted lo acaba de decir. Sin la filosofía, yo creo que no tuvieran el control o de pronto las ideas más claras, naturalmente lo puedo decir así. Porque aquí se trata es de lo sistemático. Sí, en la academia es necesario lo sistemático. Y eso es un aporte pequeño que quería hacerle ahí, profesor. Lo que Gracias, sí Omar. fue muy claro de lo. Sí, especialmente porque en la sistematicidad se basa en nuestro modelo cientificista, ¿no? La ciencia es sistemática. Pero lo que no nos dice la ciencia es que su base, que es la epistemología, que es una parte de la filosofía, es más compleja todavía. Nosotros asumimos, por ejemplo, usted en teoría general del derecho o teoría general del Estado, vieron los enfoques del derecho, ¿no? Creo que tuvieron que ver el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Lo vieron, ¿verdad? Sí. Sí, profe, sí. Entonces, en esa medida nosotros podemos entender, esa es una discusión, no es una discusión del derecho, es una discusión de la filosofía. Porque tiene que ver en cómo el hombre se comporta en sociedad y cómo eso se institucionaliza. Es más, la pregunta que ustedes pueden preguntarle inclusive a sus profesores, ¿es el derecho una ciencia? Uno podría decir, desde Kelsen, sí, pero desde otros autores, no. Entonces, lo rico de la filosofía es nosotros poder empezar a degustar eso de por qué sí y por qué no. Y sacar uno las conclusiones, y sacar uno las posturas, porque nosotros tenemos un sistema que al abogado que se llama litigante, realmente eso es un litigio, o el litigio tiene que ver más con esta oratoria estadounidense de las cortes donde el abogado
puede enfrentarse al jurado, puede enfrentarse al juez, puede enfrentarse y rebatir. Y es más, allá parece que, obviamente, las cortes son las que crean la jurisprudencia, pero pareciera ser que la jurisprudencia está mediada por la acción de los abogados. Y allá se promocionan los abogados, ¿verdad? Entonces, aquí no pueden hacer eso. Aquí no puede salir un abogado diciendo es que yo soy el mejor abogado, contráteme a mí. Esas cosas no se pueden hacer aquí. Pero más allá de la práctica del derecho, es la concepción misma del derecho, ¿verdad? Yo no sé si en Estados Unidos, lo que sí sé es que hay jueces que han sido corruptos, pero yo no sé si las altas cortes como han sido establecidas en Estados Unidos son igual susceptibles del mismo tipo de calificativo que las cortes colombianas. Eso es algo que nosotros también podríamos entrar a consultar o a investigar dentro de la filosofía. Cómo se erige el modelo judicial en Colombia, de dónde bebe, cuáles son sus referentes, qué pasa con esos referentes, porque es que, digamos, la filosofía más que importarle la praxis, le importan los fundamentos y es necesario conocer los fundamentos. Ahora, esta asignatura es de filosofía, no de filosofía del derecho. Por eso las temáticas que vamos a entrar a tocar son una introducción a la filosofía. Ustedes el semestre que viene verán filosofía del derecho. Pero es importante que antes de ver filosofía del derecho tengan una visión más amplia de toda la filosofía. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, siendo así, jóvenes, creo que podríamos dar por finalizada el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme, en escribirme. Hay 66 participantes de 89. Entonces, ahí también para que le puedan decir a sus compañeros que voy a montar esta grabación para que puedan posteriormente verla, ¿ok?